Hoy tenemos sobre la mesa algo un poco distinto. No es un estudio denso ni un reportaje, sino un texto muy, muy breve pero directo. Ajá, Es un guión motivacional que se llama Nunca te rindas. ¿ok? Y el objetivo de hoy no es solo leerlo, sino pues desarmarlo pieza por pieza. Queremos entender la ingeniería que hay detrás. La estructura. Exacto. ¿Cómo es que unas cuantas frases, bien ordenadas, pueden tener un impacto emocional tan fuerte? Claro, porque, a ver, a primera vista parece simple, pero hay una estructura muy deliberada que busca llevar a quien escucha de un estado de duda total a uno de reafirmación. Y es que es fácil, descartar estos textos como si fueran simples palabras de aliento, pero la verdad es que son artefactos de retórica y de psicología. Totalmente. Su poder no es ninguna casualidad. Se basan en un principio clave. No confrontan la negatividad, sino que la acogen para luego transformarla. La validan primero. Justo. La estrategia es validar lo que la persona siente, el cansancio, la duda, para, digamos, ganarse el permiso de redirigir su enfoque. Ok. Lo que vamos a analizar hoy es precisamente ese viaje, cómo cada sección construye sobre la anterior para crear un arco narrativo que busca, en muy poquitos minutos, alterar una perspectiva. De acuerdo, pues entremos en materia. La primera sección arranca con una honestidad casi brutal, diría yo. Cito: a veces la vida te golpea tan fuerte que empiezas a dudar de ti mismo. Dudas de tu fuerza, dudas de tu camino. Uf, directo. Sí, o sea, intuitivamente uno pensaría que un discurso para motivar debería empezar con algo positivo, ¿no? Un vamos o un tú puedes. Claro. Miento. Pues mira, es una pregunta súper pertinente porque va en contra de lo que asociamos con la motivación más tradicional. Ajá. Pero justo ahí está su efectividad. Esta apertura utiliza lo que podremos llamar una técnica de espejo. Ok, un espejo. Sí, no le dice a la persona cómo debería sentirse, sino que refleja cómo ya se siente en ese momento. Al escuchar dudas de tu fuerza, la reacción inmediata no es de rechazo, sino de reconocimiento. De así me siento. Exacto, de así me siento, esta persona me entiende. Al validar esa duda, se derriba la barrera defensiva. Si empezara con un optimismo que se siente falso para alguien que está abatido, el mensaje se desconecta al momento. Claro, lo rechazas. Aquí, en cambio, se crea una conexión a partir de la empatía. Entiendo. Es como si el guión dijera, está bien sentirse así, no eres la única persona en esto. Te da permiso para ser vulnerable, que es la base para poder escuchar lo que viene después. Justo. Y ya que estableció esa conexión, cuando ya te tiene en ese punto de confianza, introduce un giro de 180 grados. De 180 grados. Eso, de 180 grados. Justo después de validar toda esa duda, añade, pero escucha esto. Tú has sobrevivido a cada día difícil de tu vida. Es un golpe de efecto tremendo. Totalmente. Es el primer pilar narrativo, y la verdad es que es brillante. Lo que hace es tomar todo el historial de lucha de una persona, que la mente suele registrar como una lista de fracasos y dolores, y lo recontextualiza por completo. Ah, claro. Lo convierte en un currículum de resiliencia. No niega el sufrimiento, de hecho lo usa como la principal prueba de fortaleza. Vaya. Sa. O sea, no se trata de ignorar las cicatrices, sino de presentarlas como si fueran medallas. De repente, tu propio historial de dificultades se vuelve el argumento más poderoso para no rendirte. Justo. Me hace pensar en la narrativa de los atletas o emprendedores que siempre citan sus peores fracasos como los momentos que los definieron. Es la misma técnica. Precisamente, se apropia de la narrativa del dolor y la resignifica. Y eso, pues, nos conecta de forma muy natural con el siguiente movimiento del guión. Ok. Si ya se redefinió el pasado, ahora hay que abordar el presente, que es donde se siente el fracaso de forma más aguda, ¿no? Justo, porque una cosa es mirar atrás y ver que sobreviviste, pero otra, muy distinta, es lidiar con el golpe que estás recibiendo ahora. ¿Cómo aborda el guión esa sensación inmediata y dolorosa de estar fallando? Lo hace cambiando las reglas del juego. Introduce frases como: el éxito no llega de la noche a la mañana. Llega después de noches sin dormir, después de fracasos. Ajá. Lo que está haciendo es normalizar la dificultad. En nuestra cultura, a menudo vemos el éxito como un evento espectacular, ¿no? Un momento de victoria. Sí, como un flash. Este guión lo presenta como un proceso largo, tedioso y lleno de contratiempos.
Las noches sin dormir y los fracasos dejan de ser anomalías o señales de que vas por el camino equivocado. Se vuelven parte del camino. Se convierten en parte del itinerario. Son, de hecho, requisitos. Y en medio de esa idea, suelta la frase que a mí me parece el verdadero motor de esta sección. El fracaso no te define, te entrena. Esa es la joya. Suena muy bien, es una frase casi de do it, de camiseta. Pero, ¿qué está pasando a nivel psicológico cuando alguien realmente logra internalizar esa idea? ¿Qué es lo que cambia en el cerebro? Lo que cambia es el marco mental completo. Pasas de lo que en psicología se conoce como una mentalidad fija a una mentalidad de crecimiento. Ok, ¿cuál es la diferencia? Una mentalidad fija asume que nuestras habilidades son estáticas. Un fracaso es prueba de nuestra incapacidad. Se vuelve una etiqueta. Soy un fracaso. Te define. Te define. En cambio, una mentalidad de crecimiento, que es lo que promueve esta frase, ve el fracaso como información. No es una sentencia sobre quién eres, sino un dato sobre qué necesitas mejorar. Es una lección. Exacto. Las frases que siguen, cada caída te enseña algo, cada error te hace más sabio, son instrucciones explícitas para adoptar esta perspectiva. El obstáculo deja de ser un muro para convertirse en un escalón. Es un cambio sutil, pero que lo altera todo. Un fracaso ya no es un veredicto, es una sesión de entrenamiento. Y para rematar la sección, utiliza una frase que hemos oído 1000 veces. Es casi un cliché. El dolor es temporal, pero la gloria es eterna. Sí, sí. No pierde fuerza al ser una fórmula tan conocida, vista en películas, en discursos. Se podría pensar que sí, pero su ubicuidad es precisamente una señal de su potencia. Es una fórmula retórica clásica que funciona porque manipula nuestra percepción del tiempo y el valor. ¿Cómo? Pone en una balanza el costo presente, o sea, el dolor, el esfuerzo, y lo describe como finito, temporal. Ajá. Contra una recompensa futura que presenta como infinita, eterna. Para alguien que está sufriendo en el presente, esta ecuación es muy atractiva. Le da un propósito a ese dolor. Le da un propósito. Ya no es un sufrimiento sin sentido, sino una inversión. Estás pagando con un malestar pasajero para comprar una recompensa permanente. Le da un final de túnel a una situación que podría sentirse interminable. ¿Exacto? De acuerdo, el viaje hasta ahora ha sido, primero, validar la duda para crear conexión. Segundo, reinterpretar el pasado como prueba de fuerza. Tercero, redefinir el fracaso como un entrenamiento. Sí. Ya se cambió la perspectiva del pasado y del presente. Pero todo esto requiere una cantidad de energía enorme. ¿De dónde sale el combustible para seguir adelante cuando ya no queda nada? Esa es la pregunta clave. Y el guión la aborda en su siguiente sección, que describe como el momento clave. Ok. Si las primeras partes fueron más sobre un reencuadre lógico-mental, esta va directa al corazón, a la emoción pura. Sí, aquí el tono cambia por completo. La frase central es: cuando quieras rendirte, piensa en por qué empezaste. Uf. Esto ya no es un argumento lógico. Es una llamada directa a la motivación intrínseca. No habla de la gloria ni de sobrevivir, sino de volver al origen, a la chispa que inició todo el viaje. Exacto. Pide a la persona que se desconecte del qué, la tarea tediosa, el obstáculo, y se reconecte con el por qué, El propósito. el propósito, el sueño, la razón fundamental. Psicológicamente esto es muy poderoso. Las dificultades del día a día nos hacen perder de vista el objetivo a largo plazo. Sí, te pierdes en lo urgente. El por qué funciona como un ancla emocional. Es lo que le da sentido a los sacrificios. Cuando el esfuerzo diario se vuelve insoportable, recordar el propósito mayor puede ser la única fuente de energía que queda. Y es muy astuto, porque no te da una razón para continuar. ¿No? Te pide que encuentres la tuya, la que ya existe dentro de ti. Totalmente. Y lo refuerza con esta imagen. Piensa en esa versión de ti que soñaba sin límites. Es un recurso casi cinematográfico. Sí. Te pide que viajes en el tiempo y dialogues con tu yo más optimista, más ambicioso, antes de que la realidad y los golpes lo desgastaran. Es como pedirle prestada la fe a tu yo del pasado para usarla en el presente. Es un mecanismo para recargar la esperanza. Invoca un ideal personal que sirve de faro. Y una vez que te ha anclado de nuevo a tu propósito, el guión entra en su fase final, el cierre. El cierre.
que es casi como una tormenta de afirmaciones directas. Sí, es una avalancha. Comienza invalidando las dudas externas con una serie de no importa. No importa cuán lento vayas, no importa cuántos te digan que no puedes. Como limpiando el terreno. Exacto. Y después de despejar todo ese ruido, lanza 3 golpes secos, 3 frases cortísimas. Tú puedes, tú eres capaz, tú eres suficiente. ¿Por qué esta simplicidad? ¿Por qué no argumentos más elaborados? Porque en un estado de crisis mental o de duda profunda, la capacidad cognitiva para procesar información compleja está reducida. Está saturada. La mente está saturada de ruido y pensamientos negativos. En ese contexto, los argumentos elaborados no sirven. Lo que se necesita son mensajes claros, cortos, contundentes, que puedan penetrar ese ruido. Como mantras. Funcionan exactamente como mantras. Son fáciles de repetir y de internalizar. No hay ambigüedad, no hay condiciones. Son afirmaciones absolutas, diseñadas para instalarse en la mente como un nuevo programa, por así decirlo. La última de las 3, tú eres suficiente, la verdad me parece especialmente potente. Es muy poderosa. En un mundo que constantemente nos empuja a ser más, a lograr más, a tener más, la idea de ser suficiente en este mismo instante es casi revolucionaria. Es un mensaje de aceptación radical. Es un bálsamo. Contrarresta esa voz interna del no eres lo bastante bueno que suele alimentar la duda. Sí, Es un permiso para aceptarse incondicionalmente aquí y ahora. Y finalmente, el guión cierra el círculo con una proyección hacia el futuro, una promesa que resuelve toda la tensión. Y algún día mirarás atrás y dirás, valió la pena no abandonar. cierra el ciclo en la perfección. Empezó validando la duda sobre el pasado y el presente y termina ofreciendo una certeza sobre el futuro. Ajá, Es la recompensa final. Invita a la persona a visualizarse en ese futuro, sintiendo el orgullo y el alivio de no haberse rendido, lo que a su vez le da fuerzas para superar el presente. exactamente. Ofrece la resolución del arco narrativo. Comienza en un punto de desesperación y culmina en la autovalidación y el triunfo. Es una estructura narrativa completa, condensada en unas pocas líneas. Entonces, si lo vemos en conjunto, es realmente una pieza de ingeniería emocional muy precisa. Sí, lo es. Te encuentra en tu punto más bajo y te valida. Luego, resignifica tu pasado como fuente de poder. Después, transforma tu percepción del fracaso de una condena a una lección. Te reconecta con tu propósito más profundo y finalmente te bombardea con afirmaciones de confianza pura. Es un mapa. Es un mapa para salir de un estado de crisis. Un mapa perfectamente diseñado. Su efectividad no reside en una filosofía nueva o compleja, sino en su comprensión profunda de la psicología humana en momentos de vulnerabilidad. Claro. Y en cómo guiar a una persona, paso a paso, a través de un proceso de transformación emocional. Lo cual nos deja con una última reflexión. La narrativa de nunca te rindas es increíblemente poderosa y en muchos contextos, pues vital. Pero, como toda herramienta potente, vale la pena analizarla con una mirada crítica. Sin duda. Y eso nos lleva a una pregunta para quien nos escucha, una idea para seguir explorando. Esta cultura de la perseverancia a toda costa es muy inspiradora, pero ¿dónde trazamos la línea entre la resiliencia saludable y la obstinación improductiva? Buena pregunta. O sea, ¿cómo podemos usar la energía de mensajes como este para tomar decisiones sabias, que a veces pueden implicar no solo resistir, sino también saber cuándo pivotar, cambiar de estrategia, o incluso abandonar un camino que ya no es viable para empezar uno nuevo y mejor? ¿Cómo saber cuándo seguir empujando y cuándo soltar? Exacto. ¿Cómo distinguir entre un túnel que tiene luz al final y un callejón sin salida?